Sinister es una película indispensable entre los amantes del género, respaldada por opiniones positivas en la mayoría de los casos y hasta cierto punto se sabe, avalada hasta por la ciencia. En este video revisaremos los detalles ocultos, simbología y las mejores curiosidades de Sinister. Información cargada, comencemos. Un escritor de historias reales llamado Ellison Oswald se muda con su familia a una casa donde ocurrió un misterioso caso sin resolver. Allí encuentra una caja con antiguas grabaciones en formato Super 8 que muestran sucesos inquietantes en distintos lugares y épocas. Al investigar todo, descubre que parecen ser casos conectados. Él es un tipo escéptico, pero todo apunta a cosas que no se pueden explicar fácilmente, y todo empieza a manifestarse a partir de los videos que se encuentran. La caja de cinta Super 8 actúa como objeto catalizador del relato. No se presenta como un simple hallazgo casual, sino como el medio a través del cual la presencia demoníaca logra manifestarse y extender su influencia. El objeto, quizá gracias a la curiosidad, impulsa al protagonista a adentrarse cada vez más en el misterio. El director de la película es Scott Derrickson y presenta el concepto de la caja de una manera magistral. La escena inicia con un plano medio siguiendo al escritor, en un momento que parecía tranquilo, desempacando cosas en su nueva casa. Cuando llega a una gran ventana que da hacia el patio trasero, el plano se gira sobre el eje del escritor drásticamente y luego se cierra a un plano dorsal del escritor viendo un árbol con una rama rota, árbol que ya era mal augurio y en su entorno cercano solo él lo sabía en ese momento. Así que ahí empezó a cargar con la culpa del secreto que llevaría con tal de seguir sus objetivos. Como espectadores sabemos que esto es una señal directamente de terror, porque el árbol ya lo muestran en el principio. Pero volviendo al tema, el plano del árbol se va con un fundido a oscuro que se ilumina cuando vemos que se está abriendo la puerta de un altillo. El escritor está subiendo y lo primero que ve allí adentro es la caja ya mencionada, ubicada perfectamente en un punto estratégico, como una trampa para ratones, en la que el escritor cae inmediatamente y coge la caja que sería tan importante para la trama de la película, como ya vimos. Cuando el escritor encuentra la caja de películas, un escorpión se cruza en su camino, como si la casa intentara advertirle del peligro que está por despertar. Culturalmente, el escorpión simboliza el peligro y la oscuridad latente. En Sinister funciona como una metáfora del demonio Bughuul, una presencia que espera silenciosa hasta que alguien la invoca sin saberlo. Al ver las cintas de la caja, más adelante, cuando el escritor contacta al investigador especializado en símbolos antiguos, esa conexión se refuerza. En las imágenes que estudian se evocan escorpiones y serpientes, tanto el escorpión que lo asusta la primera vez que encuentra la caja, como la serpiente que aparece más adelante, la noche en la que ve la cinta titulada Sleepy Time 98. Escucha algunos ruidos extraños como ya es de costumbre, pero igual va a revisar como siempre. Esta vez vuelve al altillo donde estaba la caja y después de indagar un poco se da cuenta que debajo de la tapa de la caja había una serpiente. El escritor revisa la tapa de la caja. Allí descubre uno de los nombres del villano, Mr. Boogie, y unos dibujos que son casi spoilers de la película. La estética de cámara Super 8 fue un gran acierto, acompañado de una banda sonora y un diseño de sonido que crean una atmósfera única e innovadora que predispone al espectador, facilitando llegar al susto. Además, es una estética lo suficientemente transformativa para ser un valor agregado estético y narrativo. Con esto en cuenta, la película no necesitaba sustos fáciles. La revelación final y los momentos clave funcionaban muy bien por su ritmo, porque la fortaleza de Sinister está en el terror que se construye desde el suspenso y se sostiene por su relato, la actuación del protagonista y la atmósfera construida. Mi conflicto con los screamers en Sinister es que no solo no suman, sino que le quitan ritmo a las secuencias, porque los sustos tipo screamer no me disgustan siempre para nada, pero normalmente funcionan mejor cuando se ponen en el punto más álgido de la secuencia. En Sinister se usa de manera más aleatoria, por ejemplo el del final. Y es que ni siquiera fue una decisión del director, sino una decisión del equipo de producción de Blumhouse, la conocida productora de películas de terror. El hijo de la familia, Trevor Oswald, sufre terrores nocturnos, que se intensifican desde que se mudan a la casa maldita, pero al llegar el clímax, es su hermana Ashley Oswald la que termina influenciada por el demonio y acabando con su familia. El arco de Trevor queda sin un cierre claro. Nunca vemos que él sea poseído o que esté con el grupo de los villanos al final.
lo cual deja un vacío narrativo que espero sea llenado en la secuela. Podría ser simplemente que Trevor fue atacado por el mal, pero no transformado. Pero hay un momento en que se dice que los terrores nocturnos los ha tenido casi siempre, lo cual deja más interrogantes, porque se suponía que todo el vínculo paranormal empezó con la caja de cintas, que es algo mucho más reciente. Sobre la pequeña Ashley, desde antes de la mitad de la película se sugiere su vínculo con el mal, pero en una escena se revela el desenlace sin que lo sepamos al ver la película por primera vez. La madre de la familia, Tracy, prepara el café para Ellison y le dice a su hija lo importante que es esto para su padre. Desde ese momento, Ashley ya había planeado cómo neutralizar a su padre. Le lleva su café a la oficina y cuando él cierra, ella se queda ahí, de una manera que ahora se sabe sospechosa, pero solo porque sabemos cómo termina todo, con esa infame taza de café. Durante la producción de la secuencia Pool Party 66, el equipo enfrentó desafíos técnicos y de seguridad considerables. Se afirma que todo lo que le estaba pasando a los actores se hizo en la vida real, pero se tenían que utilizar buzos de seguridad, personas que estuvieran pendientes de la integridad de los actores y el equipo técnico. Incluso el actor que interpreta al villano se puso zapatos con peso para hacer su legendaria aparición. Por cierto, el aterrador villano fue interpretado por Nicolas King, quien tenía tan solo 23 años cuando hizo ese papel por primera vez. Ethan Hawke, conocido por películas dramáticas o románticas, nunca había protagonizado una película de terror hasta esta. Cuando leyó el guión, lo que lo enganchó no fueron los sustos, sino el personaje, un escritor obsesivo, al que el miedo le llega desde adentro. El actor confesó que tenía dudas, porque sentía que empezar a actuar en películas de terror lo iban a enfrentar con sus propios demonios, pero cuando vio que el personaje ofrecía más que sustos fáciles, aceptó el papel. Bughuul, alias Mr. Boogie, casi tuvo un look totalmente distinto. En las primeras ideas del guión, el equipo lo imaginó como una especie de Willy Wonka maligno, sombrero de copa, traje elegante, pero con un giro terrorífico. Sin embargo, en especial el director consideró que el estilo resultaba muy familiar y no transmitía el miedo necesario, así que revisaron miles de imágenes en internet, hasta que finalmente encontraron una fotografía que se ajustaba a la estética que buscaban. Compraron los derechos de esa imagen y la usaron como base para dar vida al villano de la película. Un estudio llamado Science of Scare Project midió la frecuencia cardíaca de un grupo de espectadores mientras miraban decenas de películas de terror, y el resultado fue que Sinister fue la más aterradora de todas. Su público alcanzó una media de 86 pulsaciones por minuto y en el momento más tenso llegó a unas 131 más o menos. Desde entonces muchos la consideran científicamente la película más aterradora jamás hecha. Personalmente me parece una afirmación un poco exagerada. Es una buena película de terror, pero creo que para hacer esa afirmación se necesitan más mediciones con muchos más datos. La idea de la película nació en una pesadilla. El guionista Robert Cargill, una noche después de ver The Ring, soñó que encontraba una vieja película en el ático y en ella veía cosas similares a las vistas en las cintas de la película. Al despertar, esa imagen lo persiguió tanto que decidió convertirla en una historia. Ya queda en cada quien qué creer, porque en realidad, mirándolo bien, la premisa de ambas películas es muy similar. Después de ver un video o unos videos específicos, la persona queda marcada y destinada a desaparecer por un camino o por el otro. Y eso es todo por este video. Muchas gracias por ver y en especial por llegar hasta aquí. Hace mucho tiempo tenía ganas de revisar esta película, así que aquí está, aquí la tienen. No olvides apoyar el canal con un like, un comentario y suscribiéndote. Eso es todo por lo pronto. Yo soy Mateo y te veo en el próximo video.